En uso de la palabra la diputada Mercedes de Mendieta. Hola. Sí, señor presidente. Bueno, primero, antes que nada, aclarar que desde Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, estamos en contra de los vetos contra las y los jubilados y contra la emergencia en discapacidad. Estamos por la emergencia en discapacidad, por la prórroga de la moratoria que afecta particularmente a las mujeres, por la defensa de las universidades, del Garrahan, de las y los residentes, y contra los decretos que desmantelan el INTI, el INTA, la Ciencia y la Técnica, Vialidad Nacional, el Instituto Nacional del Teatro, y ponemos nuestras bancas al servicio de estas luchas, de los que están acá afuera, concentrando una vez más en el Congreso Nacional contra Milei y sus cómplices. Porque acá se habló mucho, y Milei lo repite constantemente, que todas estas leyes irían en contra del equilibrio fiscal. Pero realmente se les cayó la careta, porque lo que se viene mostrando es que en la Argentina hay plata, porque hay plata para la CIDE, hay plata para la represión, hay plata para el campo, hay plata para eliminar el impuesto a los bienes personales, para los impuestos a los vehículos de alta gama, hay plata para el FMI. Entonces, queremos ser claros, cuando el presidente dice que le va a bajar las retenciones al campo, tienen que aclarar que esos fondos que van a equilibrar lo van a hacer con el hambre de las jubiladas y de los jubilados y sacándole el derecho a las personas con discapacidad, para que los ricos paguen menos impuestos y para que el resto seamos cada vez más pobres. Porque acá se dijo, un diputado oficialista dijo, que no se trata de gastar menos, sino de gastar mejor. Entonces me pregunto si gastar mejor es gastar más en la policía, que ayer reprimía a las personas con discapacidad que se concentraban a defender sus derechos. Y también dicen que estas leyes nos llevan a la bancarrota, cuando acá lo único que nos lleva a la bancarrota es seguir pagando la deuda externa, esa deuda, esa estafa en la que estamos metidos y que hace que no tengamos recursos para todos los derechos que tenemos que defender contra la motosierra de Milei. Por eso, queremos que lo que estamos viendo es la crueldad disfrazada de equilibrio fiscal y un superávit al servicio del FMI y la bicicleta financiera. Eso es lo que resume a este gobierno. Y ahora sí, porque acá se dijo que las universidades no estaban en peligro, que no había riesgo de privatización. Pero claro que están en peligro, claro que estamos ante un ajuste histórico de las universidades. Y sí, vamos a un no inicio del segundo cuatrimestre. La docencia universitaria, de la cual soy parte, de las 57 universidades nacionales, vamos a una semana de paro y plan de lucha. Porque, como bien se dijo acá, lo que estamos discutiendo es una ley de financiamiento universitario que en realidad es completamente insuficiente, es apenas una equiparación a la inflación. Pero la realidad es que necesitaríamos muchísimo más para resolver la crisis y la falta de presupuesto, los salarios de miseria, los problemas de infraestructura, los docentes ad honorem, el problema de las obras sociales, el problema del boleto educativo, de los pibes que no tienen becas para poder estudiar. Entonces, es importante, cuando discutimos este punto, poder discutir también las conclusiones de la lucha universitaria del año pasado. Porque lo decía mi compañero recién, si se frenó la privatización fue porque hubo dos históricas movilizaciones de millones de personas que todo el país salieron a defender. Las universidades públicas nacionales gratuitas y de calidad, las que son un orgullo nacional, la de los rankings internacionales, la de los premios Nobel de la Paz, la universidad pública, a lo que van los hijos de la clase trabajadora, eso es lo que estamos defendiendo. Y como se decía también, vamos a acompañar críticamente, aunque tenemos muchísimas diferencias que también voy a seguir desarrollando. Y también quiero traer algunos debates importantes de cómo tenemos que hacer para reforzar la pelea, porque acá el año pasado ya hubo una ley de financiamiento universitario, el gobierno ya la vetó y acá hubo cómplices
Hubo cómplices de ese veto. Y también tenemos que decir que hubo muchos que afuera, en las calles, frenaron la lucha en el mayor pico de la pelea estudiantil. Pero antes de eso me quiero referir a la situación de las universidades. Estamos hablando del presupuesto más bajo de los últimos 20 años, docentes y no docentes, que perdieron el 70% del poder adquisitivo. Un ayudante de primera que trabaja 10 horas, gana 215.000 pesos, una miseria. Y le quiero decir al presidente que no llegan a fin de mes, no son cadáveres, pero no llegan a fin de mes, sino que salen a las universidades, agarran el Uber, el Rappi, el pluriempleo, el sobreendeudamiento. Es la situación de la clase trabajadora en general, de los docentes universitarios, de los no docentes, de los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan. Y eso tiene consecuencias. En estos meses, desde que asumió este gobierno de ultraderecha, ya perdimos 10.000 docentes que renuncian a sus cargos, a lo que se le suma la destrucción del sistema de ciencia y técnica, un verdadero cientificidio. Se congelan las becas, se reducen líneas de investigación, hay un ataque ideológico también. Y lo otro, lo que es gravísimo, la deserción de los pibes y pibas que no tienen un peso para pagar el boleto y para poder estudiar. Tienen congeladas las becas en 35.000 pesos. Claro, muchos no saben lo que es ir a la universidad y tomarse el colectivo y cuánto sale, pero les puedo asegurar que no alcanza ni para 15 días. Entonces, perdemos docentes, perdemos no docentes, perdemos estudiantes. Esta es la situación crítica que estamos viviendo. Al igual que el año pasado, pero estamos peor. Y por eso tenemos que retomar las conclusiones de la lucha universitaria que el año pasado conmovió al país, que lo vio todo el mundo. Y tenemos una polémica con el Frente Gremial, con los rectores, con las direcciones de las federaciones docentes y no docentes, con CONADU, con FATUN, con la FUA. Porque en el pico de la movilización, el año pasado, contra el veto, cuando los pibes y pibas tomaron más de 100 facultades de Tierra del Fuego Jujuy, no convocaron a la tercera marcha universitaria, frenaron el plan de lucha. Y eso creemos que fue un gran error. Por eso, tenemos que reforzar la lucha en las calles. Este primer cuatrimestre hubo paro, sí, pero hubo una tregua también. No estuvo a la altura de las circunstancias las conducciones sindicales, ni las conducciones del movimiento estudiantil. Centraron la energía en presentar una ley, hicieron acciones simbólicas. Y no podemos generar ilusiones en un Congreso nacional, porque Milei ya dijo, les voy a vetar todo, me importa 3 carajos, lo dijo él. Entonces, es importante reforzar la movilización y la pelea porque la situación es crítica. La situación de las y los docentes, por ejemplo, 0% de aumento en julio. Ahora dicen que quieren dar un aumento, en realidad son migajas, 7,3% hasta fin de año. Es una vergüenza. Y claro que la docencia va a ir al paro contra esto, pero necesitamos reforzar la unidad obrero-estudiantil en las calles para torcerle el brazo al veto del Gobierno Nacional y para defender esas 57 universidades que son un verdadero orgullo. Entonces, para torcerle el brazo a estos fachos que dicen que las universidades, el problema es que tenemos muchos privilegios, acá hay muchos militantes, les queremos decir que ahí formamos a los profesionales que después se insertan en todas las ramas productivas del país y por eso defendemos la universidad como parte de un proyecto independiente del FMI y de las multinacionales. Tenemos que convocar, y así queremos que se le ponga fecha a una tercera marcha federal educativa. Docentes, no docentes, estudiantes, convocar a la sociedad, a la misma que el año pasado salió en las calles para apoyarnos, porque todos y todas tenemos una historia en la universidad pública. Los que estudiaron, los que no estudiaron, los hijos, las hijas. Y nos preguntamos, ¿qué va a hacer la CGT? ¿Va a convocar a la tercera marcha federal? ¿Va a convocar un paro general contra los vetos? Y en defensa
de la Ley de Financiamiento Universitario. Por último, Milei dijo que estas leyes, o quienes estábamos en contra de los vetos, éramos depravados fiscales. Que no decimos de dónde, y acá se ha dicho mucho, tienen que salir los fondos para financiar estas leyes. Y nosotros sí, desde el Frente de Izquierda Unidad, tenemos mucha claridad de dónde tienen que salir esas partidas presupuestarias. Y tienen que salir de la usurera deuda externa. Acá se dijo, en junio se pagaron 4.300 millones de dólares. Quiero decir que eso representa el 0,7% del PBI. La ley de financiamiento del año pasado que se votó el 0,14%. Entonces, ahora en agosto se van a pagar 800 millones solo de intereses al FMI. Entonces, hay plata, hay plata. Porque además, ¿a dónde va la plata de la estafa que ingresa por el acuerdo con el FMI? Del último, de Caputo y Milei, ya se fugaron el 44%. Ahora van a entrar 2.000 millones más. Va a ir a la bicicleta financiera. Entonces es una estafa, no hay que pagarlo. Para cerrar, planteamos un aumento de emergencia del presupuesto universitario para gasto de funcionamientos y para salarios para docentes y no docentes, en base a la inflación acumulada, por la cuadruplicación del presupuesto para ciencia y técnica, un aumento del 100% de las becas estudiantiles, salarios para los ad honorem, y defendemos un proyecto de universidad gratuita, laica, científica, de calidad y con perspectiva de género, para que tengamos médicos, profesionales, artistas, abogados, economistas, ingenieros, docentes al servicio de un modelo de país independiente del FMI y los requerimientos de las multinacionales. Muchas gracias.